Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Esto es Milenio 18 horas. Yo soy Magda González y a nombre de todo el equipo lo invito a que se quede con nosotros los próximos 50 minutos. Aquí vamos a estar informándole. Vamos a iniciar, como todos los días, con los titulares. Los tienen mis compañeros reporteros. El primero, Denis Romero, desde Ciudad Victoria. Adelante. En Tamaulipas, mañana regresan a clase los estudiantes, lo confirmó la CEGOV, luego del plantón que permanecía por parte de los maestros desde hace 2 semanas. La presidenta municipal de San Martín Texmelucan encara a policías de tránsito quienes cometían actos de corrupción. Más adelante le platicamos todos los detalles. Aunque el decomiso de vapeadores ha crecido considerablemente, la venta de estos continúa en Guanajuato. El desfile militar de Chile se roba el corazón de muchos a través de redes sociales y más adelante en Tendencias le contamos por qué. Así es, iniciamos con esta información que ha trascendido durante todo el día. Ferromex dio a conocer que ante el notable incremento de personas migrantes concentradas en diferentes regiones del país y, por supuesto, el severo riesgo que representa para la integridad de estas personas la utilización de trenes de carga para transportarse, tienen detenidos temporalmente y hasta el momento 60 trenes, equivalentes a la capacidad de 1.800 camiones en rutas hacia el norte del país. Así lo indicaron y además dijeron que la acumulación de personas migrantes en los últimos días se ha incrementado de manera significativa. Detallaron que en los carros de ferrocarril y en el patio de las operaciones ferroviarias en Torreón, Coahuila, por ejemplo, se encuentran más de 1.500 personas. En Irapuato, en Guanajuato, más de 800 personas están alrededor de el tren. En San Francisco de los Romo, Aguascalientes, hay alrededor de 1,000. Y en la ruta entre Chihuahua y Ciudad Juárez, más de 1,000 personas están ocupando las góndolas de carga. Bien, así es. Esto es lo que ha sucedido en términos de la ocupación de los trenes de carga de las personas que en caravana van buscando la oportunidad de seguir su trayecto para llegar a Estados Unidos. Y para hablar sobre este tema, tengo en la línea a la presidenta nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Esperanza Ortega Azar. ¿Cómo está, Esperanza? Buenas tardes. Buenas tardes, Magda. Bien acá, preocupada por el tema, pero pues bien. Sin duda alguna, esto significa, además de lo principal que es el riesgo para estas personas, estar ocupando efectivamente los carros del tren. Pero para la industria, Esperanza, para la industria de la transformación, ¿cuántas empresas se ven afectadas con el paro de estas por lo menos 60 trayectos, si no es que decir que la ruta completa? Sí, mira, este paro que anunció Grupo México, pues verdaderamente nos sorprende, pero no es un acto de irresponsabilidad, sino verdaderamente es por cuidar la vida de las personas, por cuidar su integridad, aunque esto lógicamente afecta a la industria porque no hay movilidad, hay 60 tramos parados, hay contratos que cumplir hacia Estados Unidos, se verán afectados, pueden haber penalizaciones, las pérdidas pueden ser mayúsculas. Acá, pues el llamado es a nuestras autoridades, a los encargados del resguardo de la integridad de los migrantes,
de buscar, porque siempre hay empresas dispuestas a ocuparlos, a darles trabajo, porque si esto pasa más días, las pérdidas van a ser incalculables. Grupo México decía en su comunicado, Esperanza, que se comunicó con todos sus clientes, efectivamente, bueno, a las empresas en donde va a llevar o tenía que haber llevado esta mercancía, pues para precisamente comunicarles la situación, porque no están dispuestos a poner en mayor riesgo a estas personas, es decir, evitar en lo posible esta situación. Sin embargo, como bien lo dices, pues la situación es que los migrantes son más en número en cada momento y al parecer en este momento pues no tienen, digamos, pues una ruta fijada o una forma de llegar hasta la frontera. Ya en su desesperación ocupan los carros de los trenes. Así que ¿a quién desde tu punto de vista corresponde la normalización y la prevención de todo esto? Mira, acá tienen que intervenir todas las autoridades al respecto, tiene que intervenir seguridad, tiene que intervenir el Instituto Nacional de Migración, tiene que intervenir Relaciones Exteriores y por supuesto el gobierno de la República en general para hacer algún proyecto momentáneo para poderlos ayudar. En esa desesperación se han perdido más de media docena de vidas y eso es lo que Grupo México está tratando de evitar. Sin embargo, las pérdidas para la industria nacional pueden ser cuantiosas. Sin duda. ¿Qué significa esto? Precisamente es la pregunta en términos económicos para la industria de la transformación. Sabemos que a través de pues estas vías ferroviarias se transporta, se moviliza muchas partes y muchas, digamos, o más bien suministros de las cadenas de producción y pues obviamente esto directamente perjudica a la industria de la transformación, a la industria manufacturera también. Por supuesto, a la industria manufacturera, a la cadena de valor, porque todo esto que se transporta a través de las vías férreas hacia Estados Unidos, pues gran parte es para suministrar los contratos que ya hay contraídos con el país vecino. Entonces, acá es el llamado y un llamado de urgencia como Cámara Nacional de la Industria de Transformación, como representante del sector productivo del país, verdaderamente el llamado es a que hagamos frente, pero ese frente lo tienen que hacer las autoridades. ¿Quién tiene que intervenir? Quienes sean necesarios. Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Relaciones Exteriores, Guardia Nacional, Seguridad Pública, Marina, lo que sea, pero hacer un programa emergente, porque hay problemas en Aguascalientes, hay problemas en Torreón, hay problemas en varios puntos de la República. Así es. Eso pues ya no puede ser posible, porque en la desesperación de estas personas de buscar mejores oportunidades y salir de sus países de origen, pues ponen en riesgo no solo la vida de ellos, sino de familias completas, porque hay familias tratando de emigrar completas. Sí. Ahora, Esperanza, ¿cuál es la comunicación que ha tenido directamente con ustedes, con CAINTRA, Grupo México, en términos de estas rutas que mencionaba? Sabemos que obviamente las rutas vienen del sur hacia el norte o del centro hacia el norte. ¿Cuántas de las rutas del total se vieron afectadas para llegar precisamente con toda estos suministros para las cadenas de producción del norte y de Estados Unidos? Mira, precisamente como bien hablaba, son del centro, del Bajío hacia el norte, hacia Estados Unidos, y hasta ahorita hay 60 rutas que ha comunicado Grupo México que no están operando normalmente. Y normalmente, ¿cuántas rutas? El diálogo es lo que hay que hacer, que nos sentemos todos, que todos los sectores productivos del país intervengamos, no solo la industria. Sí, la industria es la más afectada, pero pues acá tienen que intervenir a las mismas cúpulas empresariales.
No puede ser posible que las cúpulas no se manifiesten. Que no se manifiesten, no se unan precisamente ante la exigencia de poner en este momento que está en riesgo, porque en este momento que está en riesgo, como tú dices, además de, obviamente, lo principal, la vida de estas personas, pero además también, pues, un sector movido en términos de la economía, la industria de la transformación y la movilidad, precisamente, que es la que satisface a estas industrias, sobre todo con el país vecino, pues en las exportaciones, ¿verdad?, de todo esto. Ahora, dime una cosa, ¿ya había alguna comunicación por parte del Grupo México, alguna queja de las empresas transformadoras o de las empresas que suministran estos productos en relación a esto? Es decir, lo que queremos saber es, ¿ya se veía venir este problema? Además de todos los problemas que ha habido en este país con todas las cancelaciones, la toma de vías, etcétera, etcétera. ¿Se veía venir esto? ¿Ya tenían algún anticipo de esto? Mira, el Grupo México ya tenía una visión clara de lo que pudiera suceder. Y precisamente de que en la desesperación los grupos de migrantes pudieran hacer uso del transporte de carga, tal y como ha sido, que no les importa ir encima de los vagones, que no les importa exponer las vidas, y en ese sentido es que Grupo México toma esta decisión. Exactamente, una decisión drástica y una decisión que realmente le cuesta al grupo, precisamente a toda la industria y además, pues, a las familias que viven de todo esto. Una decisión que efectivamente en términos económicos pues será lamentable en estos días. No se sabe entonces, Esperanza, cuándo pudieran restituir estos trayectos. Ojalá y sea la brevedad e intervengan todas las autoridades, y aprovecho verdaderamente este espacio en el noticiero para hacer el llamado a las autoridades a hacer algo de manera rápida y expedita para poder restablecer esas 60 rutas. Salvaguardando, por supuesto, la integridad de estas personas. No, por supuesto, porque en un acto de responsabilidad, Grupo México suspende esos tramos de transportación. Te agradezco muchísimo la comunicación. Esperanza Ortega Azar, presidenta de la Canecintra, y pues por supuesto estaremos con el dedo en la llaga, poniendo el dedo en el renglón precisamente para que esto suceda, por todo lo que esto implica, principalmente pues el riesgo de perder la vida o de lastimarse de estas personas, y después la economía de nuestro país y de la iniciativa privada. Gracias, Esperanza. Hasta luego, a ti, a la orden. Gracias, buenas tardes. Pues sí, este ha sido pues la problemática del día de hoy. Verdaderamente hay afectaciones importantes y por supuesto también pues lo que están esperando los migrantes que permanecen en algunos puntos pues encima de los carros de las vías del ferrocarril, precisamente a que se mueva, porque ellos lo que están buscando es poderse movilizar hacia la frontera norte. Vamos con Fluvio César Martínez. Él está en Veracruz. Allá hay decenas de migrantes que están varados en la estación de Coatzacoalcos. Adelante, Fluvio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Magda, muy buena tarde, excelente tarde al auditorio de Milenio Televisión. Sin duda, la noticia de la salida de operación de los trenes de Ferromex ha tomado por sorpresa a decenas de migrantes que se encuentran en los bajos del puente de la Avenida 1 en el puerto de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz. ¿Por qué? Porque ellos nos han comentado a Milenio Televisión que no se explicaban por qué en las últimas horas habían dejado de transitar más trenes aquí en esta demarcación veracruzana, donde hay que decirlo, es paso obligatorio de los migrantes que buscan el sueño americano. A esta hora, quiero mencionarte que hemos contabilizado más de 200 extranjeros procedentes de países como Honduras, Guatemala, El Salvador, y llama la atención, Magda, que además de adultos y mujeres, también hay pequeños embrazos que se encuentran en estos momentos esperando el paso del tren. Para buena suerte de los que ya no logran abordar algún tren, justo en este punto donde me encuentro, se ubica la casa del migrante de Coatzacoalcos, que está a cargo de la Iglesia Católica, que es la que brinda ayuda a los migrantes. Sin embargo,
Pues, ¿qué dicen los migrantes que fueron tomados por sorpresa y que tratarán de abordar los últimos trenes que pasen en el transcurso del día o de mañana? ¿Por qué? Porque aquí en el sur de Veracruz operan trenes de Ferromex, pero también los trenes de Ferrosur, que dicho sea de paso, esta empresa ya está a cargo de la Secretaría de la Marina Armada de México. Platicamos con un migrante hace un momento de nombre Hugo, de origen hondureño. ¿Te parece si vemos y escuchamos lo que dijo ante las cámaras y micrófonos de Milenio? ¿Aquí en México? No, ahorita no, hasta ahorita que los está dando la historia ahí, porque no sabíamos nada de eso. Oye, ¿cómo les cae esta noticia? Los cae de maravilla, porque no sabíamos, pues estamos esperanzados aquí a que va a circular los trenes, entonces este va a ser el último que vamos a agarrar. O sea, ¿se van a ir ahorita? Ahorita los vamos a ir en este. Ok. Primeramente, Dios. ¿Sigue la meta Estados Unidos? Sigue, esa es la idea. Pues lo mejor, Fluvio, es que no se suban a los trenes. Sabemos lo que está sucediendo. Hay rutas paradas precisamente por la posibilidad que tienen los migrantes de brincar, con todo el riesgo que esto representa, brincar a los vagones de los trenes, con el riesgo que representa sobre todo, pues porque cargan en muchas ocasiones a niños, a señoras, a personas, a mujeres embarazadas. Así que, pues bueno, así la situación, Fluvio. César, yo te agradezco mucho nos des esta comunicación y este reporte para seguir atentos y ojalá que pues haya, pues que se salvaguarde la vida y la integridad de estas personas, más de 200 que están esperando al tren. Gracias, Fluvio. Gracias, Magda, y como bien lo mencionas, ojalá que los migrantes lo entiendan. Sin embargo, nada más para terminar, un dato relevante es que la ayuda de parte de grupos religiosos y voluntarios sigue presente aquí en Coatzacoalcos, que les traen alimentos y apoyo a los migrantes. Ojalá eso también pues los ayuda a que se mantengan mientras, hasta nuevo aviso. Es la única, porque dicho sea de paso, de las autoridades nada. Gracias, Fluvio César, buenas tardes. Buenas tardes a ti al auditorio. Gracias. Para seguir hablando de la problemática que se presentó hoy, pues el paro de las trayectorias de los trenes en 60 rutas de Ferromex, que pertenece al Grupo México. Tengo en la línea la directora de Relaciones con Gobierno y Comunicación de Grupo México, precisamente, Lourdes Aranda. A ver si ya la tenemos en la línea y está preparada la comunicación. Lourdes. Bien, pues platicábamos. Me voy a alargar un poquito mientras tenemos la comunicación para estar pues completamente, digamos, una comunicación abierta y clara para saber, porque pues el Grupo México ya dio a conocer este comunicado en donde pues se toma la decisión de parar estas 60 rutas de trenes debido a lo que usted está viendo en la pantalla, estas imágenes que de verdad pues realmente no tenemos referencia del tamaño de esta crisis migratoria que se está viviendo en este país, en esta época. Por supuesto, ha habido migración frecuente durante pues, la historia de México y hemos visto cómo en oportunidades los migrantes pues, se instalaban, se trepaban, saltaban y encaraban a la bestia, aquel tren que pasaba por el sur del país, de Oaxaca, Chiapas, y que venía a entregarlos hasta el centro precisamente, y pues que era conocido con este nombre, la bestia, precisamente por pues los lamentables decesos y las amputaciones que provocaba esto, el riesgo de los migrantes de trepar al tren, así arriesgando pues, la integridad física con tal de poder pues tomar la oportunidad de una vida mejor. Y pues así como la bestia, ahora hay muchas bestias porque todos los trenes son esta oportunidad, los migrantes lo están viendo como oportunidad para su movilización, dado que el flujo migratorio en este país, además de que no hay orden ni mucho menos protección a los migrantes, ha sido pues cada día en mayor cantidad. Por eso es que vemos estas imágenes en donde claramente se ve que los trenes que van en trayecto pues van ocupados en su techo por estas personas. Y bueno, así la situación de difícil está este país en este tema, la crisis migratoria y lo que esto conlleva. Recupero la comunicación o establezco la comunicación con la directora de Relaciones con Gobierno y Comunicación de Grupo México, Lourdes Aranda. ¿Cómo estás, Lourdes? Buenas tardes. Buenas tardes, Maite. Gracias por tenerme en tu programa. Pues al contrario, mira, leíamos efectivamente el comunicado de Grupo México alrededor de esta problemática, una decisión
pues por lo menos difícil que se toma en relación a evitar cualquier riesgo en el que se pueda incurrir en términos de la integridad física de estas personas que ocupan de manera inoportuna, se podría decir, por la peligrosidad de esta actividad, los vagones de los trenes? Pues sí, como lo señalamos en el comunicado, lo hacemos porque los pone tratarse de subir al tren o estar en el tren cuando está circulando, los pone en grave riesgo para su integridad personal y su seguridad. Entonces, esta medida es porque hay un inusitado número de migrantes que ha crecido mucho más que en otras ocasiones en el pasado, y que como los videos que ustedes están mostrando, pueden ver que es una cantidad impresionante de personas que pueden sufrir accidentes, como ya han sufrido varios, y no nada más es el tema, o sea, que es clarísimo de imputaciones de alguna parte de sus extremidades, sino que también hemos tenido fallecimientos. Y es que los trenes de carga no están hechos para que personas vayan subidos en la parte de, por ejemplo, arriba de las tolvas o del carros tanques. Como señalamos, esta cantidad de personas hemos tomado la decisión de detenerlos y que los trenes no circulen en esas condiciones porque no podemos garantizar su seguridad. Es una medida difícil de tomar. Lo hemos trabajado durante todos los últimos años en que ha habido este tema migratorio en nuestro país con las autoridades, pero en este caso sí estamos rebasados, porque pues por el nivel de crisis humanitaria que está viviendo no nada más México, sino todo el mundo en el tema de migrantes. Han crecido de manera impresionante las detenciones en las fronteras y cada vez pues un mayor número de personas quieren llegar a la frontera norte, y los trenes que nosotros manejamos que van rumbo al norte, pues les parece que es un buen medio de transporte, pero no es. O sea, y sí nos importa recalcarlo, los hemos tratado de informar de esto en los albergues, en diferentes panfletos, de que es muy, muy peligroso. No sé si veía yo hoy una toma de una familia subida en un carro tanque transporta sustancias peligrosas. Estas personas pueden manipular sin querer alguna de las llaves del carro tanque y pueden causar un accidente mayor, no nada más para ellos, sino para las poblaciones por donde circulamos. Entonces, creemos que la manera más segura para proteger a los migrantes y también a nuestra a la ciudadanía por donde transportamos, por donde corremos, es obviamente tenerlos detenidos temporalmente. No es una decisión más que de corto plazo, y lo que estamos en diálogo con las autoridades y también con los propios migrantes, asegurándoles que no es la manera de manejarse por la República Mexicana. Ya están en comunicación, Lourdes, con las autoridades. ¿Quién puede ser quien intervenga en esto? ¿El Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Gobernación, las propias fuerzas federales? Tenemos comunicación constante con las fuerzas tanto estatales como federales, tanto de seguridad como de migración. Sí, nuestra percepción es que igual que nosotros, ellos, pues hay un momento que estamos desbordados por esta cantidad de personas que están moviendo a través de la República Mexicana. A partir de que sucedió esto, a partir del paro de los trayectos de estas 60 trenes y en diferentes rutas, 60 rutas, ¿ha habido una comunicación por parte pues del gobierno federal, cualquiera de los titulares del gabinete? Esta es una decisión que tomamos y, como puedes ver, el boletín se emitió hoy ya cerca de las 3 de la tarde. Se tomó una decisión hoy por la mañana ante la grave situación. Entonces, en este momento no hemos tenido la comunicación oficial que nosotros hicimos del motivo por el que tenemos que expresarles a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Agencia Reguladora por qué motivo estamos deteniendo temporalmente los trenes. Asimismo, le hemos informado a todos nuestros clientes que, nos preocupa porque sí se pueden ver afectadas de manera temporal las operaciones que hacemos con diferentes clientes, y lo último que queremos es afectarlos a ellos, pero
creemos que es prioridad preservar la vida humana de estas personas que van arriba del tren. ¿Tienen calculado las empresas que se afectan con esta difícil pero responsable decisión, y en términos económicos qué podría significar, Lourdes? En términos económicos están apenas, estamos haciendo los cálculos porque, como te digo, lleva unas horas que esta medida se tomó, no ha sido una medida que ya lleve todo el día, pero es una medida de precaución que vamos a tomar. Y las empresas básicamente son empresas que están en el norte del país, algunas de las acereras. Es que todo depende del tren o del tipo de carro en el que se va. Por ejemplo, las empresas acereras son las que transportamos chatarra en tolvas granel, en tolvas, entonces abiertas. Entonces las personas van ahí. Transportamos mineral de hierro. Donde van los automóviles no se suben por lo general ahí porque no hay manera de subir. Pero como señalaban, nos preocupa también mucho de que ellos paran los trenes haciendo diferentes acciones, como mover las señalizaciones para que el tren se detenga, y eso puede poner en riesgo. También nos cortan el freno. Y entonces también eso ocurre, que el tren se detiene de repente de manera intempestiva, y eso también es peligrosísimo, por supuesto. Tener peligro porque puede haber un descarrilamiento. Entonces, es una medida de precaución preventiva, y que esperemos que, estamos seguros que así nuestros clientes y las autoridades lo entenderán. Muy bien, muy bien. Por último y rápidamente, Lourdes, la situación es que hemos visto que hay personas todavía en el techo de los vagones, todavía arriba de los trenes, que ya están parados, por supuesto, esperando que se mueva. ¿Hay comunicación con ellos para decirles de plano, bájense porque no se va a mover esto? Las autoridades han llegado a decirles que se bajen, pero ellos han contestado que no se van a bajar, pero nuestra respuesta es no nos vamos a mover. Muy bien. Lourdes Aranda, directora de comunicación de Grupo México y enlace con el gobierno mexicano. Muchísimas gracias. Por supuesto, estamos atendiendo todo esto y en lo que podamos ayudar estamos a la orden. Muchísimas gracias, Maite. Nosotros estamos también a la orden de ustedes, los medios, y de las autoridades para apoyar en todo lo que podamos hacer para hacer este problema lo más controlable y ordenado posible. Ojalá pronto, y que los resultados sean positivos para todos. Gracias, Lourdes. Buenas tardes. Gracias. Así es. Bueno, continuando con el tema, para ahondar más sobre lo que está pasando. En Baja California hay un estimado de 5,500 migrantes. Said Betanzos, te saludo con todo el gusto, pero con esta situación que realmente es preocupante, por lo menos del centro hacia el norte del país. Adelante, Said. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Magda. Comentarte, efectivamente hay 5,500 migrantes en Tijuana, pero déjame decirte que son 31 albergues y la capacidad es de 6,000. Prácticamente estamos a 500 de que, se vea rebasado, y algunos incluso ya están rebasados. De acuerdo a lo que incluso nos han informado las autoridades, lo que prevén es más arribo de migrantes, sobre todo de países que no llegaban aquí, como la República de Guinea, en África, de Venezuela, algunos de Nicaragua, también de China. Aunque hay que decirlo, llegaban, pero no en la cantidad que ahora lo están haciendo. Y es por eso que, también las autoridades migratorias, tanto de el gobierno municipal como del gobierno federal, han implementado a partir de hoy lo que le llaman el punto amigo migrante, amigo refugiado. Esto aquí en Tijuana. ¿En qué consiste, Magda? Es para darle mayor información a los migrantes que llegan a esta frontera y evitar que sean víctimas de los traficantes de personas, porque muchas veces lo que hacen es robarles su dinero, es secuestrarlos y en algunos otros casos abandonarlos a la deriva en zonas inhóspitas y donde lamentablemente pudieran perder la vida. Y también platicamos de esto precisamente con el director de atención al migrante aquí en Tijuana, Enrique Lucero, quien nos comentaba, parte de estas acciones que están realizando, porque, lo que prevén es que lleguen más, a pesar de que, se ha determinado que no continúe más este tren. Hay que recordar que muchos de ellos llegan en una calidad migratoria que les permite
el Instituto Nacional de Migración, llegan en autobús, llegan vía aérea y otros en auto. Vamos a escuchar lo que nos dijo precisamente el director de Atención al Migrante. Adelante. Al escanear este código QR van a obtener la versión digital de la guía para migrantes y refugiados. Muchos de los locales también la tendrán en versión impresa. El fin es evitar que caigan en manos de personas que se están aprovechando de la migración, que están lucrando, que les están cobrando por el enseñarles el uso de la aplicación CBP One, que están lucrando por mencionarles que los cruzan de manera irregular y les cobran cantidades estratosféricas. Y eso es lo que queremos evitar. Pues ahí la situación de verdad difícil para estas personas. Ojalá que esta comunicación sea más elocuente y con mayor frecuencia para que estas personas que difícilmente, Said, pueden ver toda esta situación, ellos traen en la mente llegar a suelo americano, difícilmente pues la situación va a cambiar para ellos, pero pues que se les dé la mejor recomendación y la mejor ayuda posible a todos aquellos que están pues varados en nuestro país y llegando con mayor frecuencia allá a Baja California, uno de los puntos pues en donde los migrantes ya por tradición y por la información que les dan sus familiares, sus seres queridos que se adelantaron hacia el país americano, pues efectivamente es uno de los preferidos. Said, vamos a seguir muy atentos y vaya que la situación se está pues poniendo cada vez más difícil ante pues la ausencia casi completa de las autoridades en estos términos y en esta crisis, y también de las organizaciones mundiales que atienden esta situación. Difícil la situación para los migrantes y bueno, las autoridades pues que se pongan a trabajar porque hay mucho que hacer alrededor de esto. Gracias, Said. Buenas tardes. Buenas tardes, Magda. Hasta luego. Hasta luego. Y vamos ahora con Mari Carmen Rodríguez hasta Ciudad Juárez, porque también por allá hay un flujo importante de migrantes. Adelante, Mari Carmen. Magda, muy buenas tardes. Pues efectivamente, para dar la actualización del flujo constante que se tiene por parte de las personas en situación migrante en esta ciudad fronteriza, en Ciudad Juárez, en donde a raíz de la llegada masiva de migrantes el pasado fin de semana, de aproximadamente 600, este arribo continúa de manera frecuente. Incluso, Magda, comentarte que desde esta mañana pudimos apreciar, como se ven las imágenes, ya algunos migrantes, aproximadamente un grupo de 150 personas en uno de los puntos fronterizos, el punto conocido como el punto 36, aquí en la franja de Ciudad Juárez y El Paso, Texas, migrantes acampando. Anteriormente, aquí en nuestra frontera se veían estos campamentos en zonas aledañas del bordo de lo que separa el río Bravo, esta ciudad, y El Paso, pero en esta ocasión han decidido colocarse justo a orillas de lo que es el muro fronterizo para esperar ser atendidos por autoridades de la patrulla fronteriza, de la CBP. Sin embargo, también, Magda, durante la tarde la CBP daba un mensaje a través de redes sociales en donde aseguran la frontera sigue cerrada para el flujo ilegal de personas en contexto de movilidad. Recordemos que se está aplicando actualmente el tema del título 8, ya no está vigente el título 42, por lo que los migrantes que arriban o que llegan de manera ilegal hacia los Estados Unidos por esta frontera son retornados o pueden ser retornados de manera inmediata. Sin embargo, los migrantes, a falta de información, porque es lo que nos hemos podido percatar, pues realmente no tienen información de qué esperar, de si van a ser o no atendidos, por lo que deciden pernoctar ante las inclemencias del tiempo. Si bien las temperaturas ya no son tan altas aquí en la frontera, todavía durante la tarde hay algunas personas migrantes que han sufrido de golpes de calor, que han sufrido de estas altas temperaturas que se viven principalmente durante las tardes y que han tenido que ser atendidas por parte de paramédicos de la Cruz Roja por estar esperando justo en estas inmediaciones.
movilizaciones. Una situación difícil que continúa expandiéndose a diferentes puntos de entrada de Ciudad Juárez hacia el área del Paso o hacia el área de Nuevo México, en este caso aquí en esta ciudad fronteriza, en donde seguimos viendo pues el arribo constante de migrantes. Ahora, ante este anuncio de Ferromex, pues estamos también a la espera del arribo, pero ahora vía aérea o vía terrestre, por parte de más contingentes de personas en contexto de movilidad. Y Magda, pues es el panorama actual que se tiene en esta ciudad fronteriza, en donde no vemos fin a esta contingencia que se vive. Solución, efectivamente, Mari Carmen, porque cada vez son mayor el número y mayor número de naciones de donde provienen. Así que, pues, lo único que podemos desear es que pues haya orden, por supuesto, que las autoridades les den seguridad a estas personas mientras se resuelve su situación de movilidad en donde sea que esto pare. Gracias, Mari Carmen. Un saludo hasta Ciudad Juárez. Seguimos atentos. Gracias, Magda. Gracias. Buenas tardes. Sí, con esto nos vamos ya a la pausa, pero regresamos. Hay otros temas de información. Aquí estamos de regreso en un momento. Bueno, el día de hoy el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, dio a conocer que de los 13,934 altavoces en la capital del país, se activaron 13,816,118, más bien 13,716, y 118 de ellos fueron los que no emitieron la alerta, lo que representa una efectividad del 99.2%. En conferencia de prensa, tras el segundo simulacro nacional por sismo 2023, el jefe de gobierno reportó que se registraron 5 incidencias, 3 personas con crisis nerviosas y 2 lesionados. Detalló que los lesionados fueron en Tláhuac. Una de las personas fue por posible fractura al salir del edificio y otra, al parecer, por un accidente en motocicleta. Ambos lesionados fueron trasladados al hospital de Xoco. Martí Batres aseguró que la respuesta permite asegurar que la Ciudad de México está preparada para enfrentar un sismo de gran magnitud. Precisamente para seguir hablando este tema, saludo y lo hago con gusto a Yavneli Maldonado, la comisionada para la reconstrucción. Yavneli, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Magda. Gracias a ti por este espacio. Bueno, dábamos a conocer la información en general, todo el comunicado que dio el jefe de gobierno en relación a pues todo lo que recogió después del simulacro. ¿Se puede decir que fue exitoso? Sí, por supuesto. Estuvimos acompañando como comisión el simulacro y si bien no participamos en el protocolo, nosotros tenemos un protocolo de revisión de obras si es que sucede un sismo, sí, pero vimos que este simulacro pues se dio en cumplimiento a la normatividad, al protocolo, estuvieron todas las dependencias, se hicieron los reportes en tiempo y forma. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos informó que los tiempos de evacuación cada vez se van superando mucho más y que cada vez la ciudadanía pues está muy comprometida en desarrollar estas habilidades de saber qué hacer en caso de sismo. Yavneli, has estado muy involucrada, por supuesto, a partir de que tomaste las riendas de pues toda esta tarea de reconstrucción del sismo pues que provocó tanto desastre en el 2017. Entonces, lo que dice el jefe de gobierno, Martí Batres, ¿lo consideras puntual, objetivo, con toda la credibilidad de que la Ciudad de México está preparada para un sismo de gran magnitud? Bueno, compartir con ustedes que finalmente en la realización de los propios simulacros, como se ha venido informando por parte del gobierno, finalmente se trata de eso, de siempre saber qué hacer y cómo reaccionar y responder como gobierno para hacer frente ante una emergencia. Y creo que justamente estos eventos siempre van dejando lecciones a la ciudadanía y también a las autoridades. Y esta disciplina y seriedad con que se toma el simulacro ya por parte de toda la ciudadanía
de nuestra capital ayuda a fortalecer sin duda esas habilidades para que todos tomemos nuestro lugar ante un evento sísmico. Yabneli, aprovechando también pues el tema y el recuerdo de esa pues lamentable situación que se volvió a vivir en la Ciudad de México en 2017, el 19 de septiembre, pues con todos los daños, tanto de la caída de algunas viviendas, edificios y pues las afectaciones a las estructuras, pues se formó esta comisión de la reconstrucción. Quisiéramos saber cuál es en este momento pues los resultados que ha dado toda esta tarea que te fue encomendada y pues cómo van los números en términos de la reconstrucción y el favorecimiento a todos los afectados de aquel sismo. Comentar varias cosas. Primero, que esta Comisión para la Reconstrucción surge en el gobierno anterior, pero que se replantea por completo en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum con una visión totalmente social para encontrarse el gobierno con los damnificados cara a cara y escuchar todas sus necesidades. Antes solamente se les atendía a través de una plataforma y ese el requisito para pues tomar un lugar ante la atención del propio gobierno. Cambió por completo toda esta visión de cómo atender a las familias damnificadas. Se colocó la necesidad de las familias damnificadas en el centro a través de cambiar también la ley, generar el plan integral y emitir esa resolución administrativa. Antes se tenían más de 12 ordenamientos y se simplificó toda esa normatividad. Ahora, durante todo este tiempo, han pasado 6 años ya del sismo, el día de hoy se cumplen, pero 5 años a cargo nosotros del gobierno en una tarea en el que se nos entregó, por ejemplo, el censo incompleto. Recibimos solamente 7,000 viviendas de las 22,000 que realmente estaban dañadas. Y al día de hoy hemos reportado un avance del 92% de toda la vivienda atendida y entregada. Y estamos trabajando para lograr los mejores acuerdos con las familias para comenzar las obras cuanto antes. Esa es la tarea que nos encomendó en su momento la doctora Clave y recientemente, ya que tomó el encargo el jefe de gobierno, quiero decirte que fuimos uno de los equipos que se reunió a los primeros días que él tomó el encargo como jefe de gobierno y hemos estado dando un seguimiento muy puntual. ¿Qué nos precisa en estos días el jefe de gobierno? Que tenemos prácticamente estos días y el próximo mes para iniciar todas las obras y que le cumplamos a la gente. Es un compromiso que tiene el gobierno de la ciudad para que todas las familias damnificadas regresen a una vivienda segura. ¿Qué hace falta para destrabar toda esta posibilidad de reconstrucción y de dónde sacar los recursos? Porque entendemos que pues no los hay, por lo menos los suficientes, Yabneli. Sí, comentar lo siguiente. El programa de reconstrucción es uno de los programas sociales pues más caros, onerosos, eso es cierto. También compartir con ustedes que todo el monto que se ha ejercido pues no es que se tuviera disponible al primer año, finalmente tuvo que haber una programación para contar con la disponibilidad de recursos durante este proceso de atención y comentar que una de las garantías que está dando el gobierno de la ciudad es que todas las obras tengan su suficiencia presupuestal. Si bien como funcionarios y como equipos de trabajo, tanto el Instituto de Vivienda como la Comisión para la Reconstrucción, tenemos que tomar decisiones responsables de cómo usar el presupuesto público, lo cierto es que el gobierno tiene todo presupuestado y contemplado para que el programa concluya satisfactoriamente para las familias. ¿Cuántas familias siguen en esta afectación? ¿Cuántas puedes contabilizar? Porque seguramente pues hay un censo muy ya puntual, lo decías, la anterior administración de Mancera no lo dejó de manera puntual, todo lo establecido, pero a partir de la administración de la doctora Sheinbaum, pues ya debe estar bien puntualizado todo esto. Nos quedan por iniciar menos de 2,000 viviendas y esos son los acuerdos que nos han solicitado concretar y estamos trabajando en mesas de acuerdos con cada uno de las comunidades damnificadas, el grupo de condóminos de multifamiliares para lograr ese, digamos, cierre de proceso para dar pie al inicio de la obra.
Ay, ojalá, Yabneli Maldonado, comisionada para la reconstrucción, ojalá sea pronto, ya pasaron 6 años, hay personas que de plano no han podido regresar ni tener un hogar digno después de esta tragedia, de haber perdido todo. Yo te agradezco mucho, hayas estado con nosotros, por supuesto, pues seguimos atentos al tema y ojalá pronto se resuelva todo esto para las familias que aún pues están esperando esta posibilidad. Gracias, Yabneli. Muchas gracias, Magda, y así será. Seguimos trabajando para las familias. Gracias, buenas tardes. Bien, vamos con más información. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, como parte de la conmemoración del Día Nacional de Protección Civil, llevado a cabo en la Plaza Cívica de Palacio de Gobierno, entregó 6 camionetas y 2 lanchas para el Instituto Estatal de Protección Civil precisamente el Instituto de Protección Civil, para que puedan continuar desarrollando su labor de salvaguardar la integridad física de todas y de todos los sinaloenses. Ahí aprovechó para felicitar a los integrantes del Instituto de Protección Civil por la tarea que aún continúan realizando día con día. Les pidió que continúen así, trabajando con amor en el auxilio de todas las personas, y también hizo entrega del Premio al Mérito de Protección Civil 2023. Fue para José Óscar Guerrero Angulo en esta ocasión, también para Héctor Enrique Rodríguez Lozoya y para Rafael Morales Lugo. A todos ellos, el gobernador los reconoció por su trabajo dentro de la institución también. Bueno, pues los felicito y le doy un reconocimiento a todo el personal de Protección Civil. Su tarea es una tarea muy humana. Síganla haciendo y síganla haciendo con amor. Hay que atender a esa gente que regularmente, la gente que se inunda, es la gente de menos recursos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Le tenemos esta información de última hora, nos la da mi compañero David Monroy, porque tras una extensa audiencia, finalmente fue vinculado a proceso el exfiscal de Morelos, Uriel Carmona. Adelante con toda la información. Buenas tardes. ¿Qué tal, Magda? Muy buenas tardes. Por informarte que efectivamente hace unos momentos y después de casi 9 horas de audiencia, el fiscal general del estado de Morelos, Uriel Carmona, fue vinculado a proceso por el delito de tortura, de acuerdo con la resolución del juez que lleva el caso. Además, el juez ha determinado que el fiscal se quedará en el altiplano porque ha declinado la competencia hacia un juez federal para que siga un juez federal justamente el caso y bueno, termine de resolver. El juez determinó también que serán 3 meses el plazo para la culminación de la investigación. Originalmente el juez había propuesto que fueran 6 meses, sin embargo la defensa del fiscal consideró una medida excesiva y bueno, y el fiscal y el juez consideró que bueno, que 3 meses serían suficientes para la culminación de esta investigación. Quiero comentarte que a lo largo de todo este día fue una audiencia bastante accidentada, con varios recesos debido a la falta o la carencia de un buen audio en la comunicación telemática. Recordemos que el fiscal está en el altiplano y la audiencia se realizó acá en el municipio de Xochitepec, en la ciudad judicial de Atlacholoaya. Esta falta de audio, bueno, pues impedía que el fiscal pudiera estar escuchando lo que se comentaba al interior de esta audiencia. A lo largo del día, tanto la Fiscalía General de la República, el abogado de la víctima, Luis Alberto, conocido como El Diablo, y la defensa del fiscal general del estado de Morelos, debatieron los argumentos y las situaciones de prueba que había presentado una y otra de las partes para evitar que el fiscal fuera vinculado a proceso. Sin embargo, no tuvieron éxito y hoy, hace unos instantes, acaba de ser vinculado a proceso y bueno, con las indicaciones judiciales también que ya te he comentado, Magda. Pues David, lo comentas, una audiencia con muchos tropiezos, en esta ocasión por la falta de tecnología del audio, pero pues también una audiencia con todos esos tropiezos, como ha sido todo el caso del fiscal. Y la pregunta es, bueno, vinculado a proceso por tortura o presunta tortura, ¿habrá más vinculaciones o probables vinculaciones? Porque al fiscal lo han acusado de todo. Sí, bueno, recordemos que en este momento el fiscal tiene 3
prisiones preventivas por el caso de Ariana Fernanda, una más por este caso del tema de la tortura. En los otros casos serán de 2 a 3 meses y hasta 4 meses la culminación de las investigaciones. Cada uno de los procesos tendrá justamente su proceso y su culminación, y bueno, pues hasta dentro de 3 meses se resolverá, de tal manera que no sabemos qué puede suceder. Estamos en espera de que salga la defensa justamente del fiscal, que quedó charlando con él allá al interior de la sala por vía remota. Yo creo que el proceso que seguirá de parte de la defensa será acudir ante los juzgados federales para interponer una suspensión provisional, incluso definitiva, que es lo que ha sucedido con los otros casos y que le ha permitido al juez, al fiscal casi salir de prisión. Sin embargo, justamente este caso de tortura es de lo que lo mantiene todavía tras las rejas. Bueno, David, pues ya te toca estando en el Estado de México, así que estaremos muy atentos a todo lo que suceda de este asunto del fiscal del Estado de Morelos, Uriel Carmona. Gracias, David Monroy. Mario, el reporte. Buenas noches. Muy buenas noches. Algo pasó, Pepe, pero ya estás listo. Aquí ya estamos listos para toda la información. Empezó la temporada de la Champions League y pues siempre es un momento importante. Vámonos con lo más importante, que incluye el Barcelona, que pues en los últimos años se ha quedado en la fase de grupos, pues arrancó bastante bien con una goleada sobre el Royal Antwerp, que consiguió 5 goles, el primero por Joao Félix, el jugador que acaba de llegar en septiembre al equipo y pues tiene 2 goles, pero aquí venía Robert Lewandowski al minuto 19, luego Jel Bataille al minuto 22, luego al Gavi al 54 y Joao Félix también un doblete. Barcelona, que repito, pues había quedado fuera en fases de grupos dentro de las últimas veces que había participado en la Champions League, pero ahorita arranca bastante bien con esta goleada de 5-0. Mientras que el campeón defensor de la Champions League, el caso del Manchester City, pues empezó un poquito pues con una sorpresa, porque en el primer tiempo Estrella Roja pues conseguía el primer gol, pero luego el Manchester City pues conseguiría 3 goles para que pues consiguieran la victoria. Julián Álvarez tuvo 2 goles al 47 y al 60 y de esa forma pues sería suficiente. Querían sorprender de alguna forma el equipo de Estrella Roja de Serbia, pero Manchester City consiguió la victoria. Estos son los resultados de este primer día de competencia. El AC Milan Newcastle no se hace en daño. El Leipzig 3-1 sobre el Young Boys. Barcelona 5-0, ya lo veíamos. El Feyenoord de Países Bajos de Santiago Jiménez 2-0 sobre el Celtic. Eso es parte de los resultados. También Lazio Atlético Madrid empata 1. El PSG, Kylian Mbappé anotó un gol de penal 2-0 contra el Borussia Dortmund. Y el FC Porto 3-1 consiguió la victoria. Eso es por parte de la Champions League en su primer día. También dentro de nuestro fútbol mexicano, la Federación Mexicana de Fútbol decretó una multa económica a los Rayados del Monterrey después de que Jesús Corona, el nuevo jugador de Rayados, utilizó el número 16 y debido a reglamento no lo puede ya utilizar porque Celso Ortiz, el jugador que dio de baja Rayados, pero al principio del torneo había utilizado el número 16 y por reglamento si un jugador había utilizado el 16, alguien más no lo puede utilizar. No, pues lo duplicó. En el torneo. No, bueno. Pero está medio complicado el asunto porque en la página de la federación estaba registrado con el número 16. ¿Por qué la liga o alguien no le dice, no se puede? Esto no se puede. Está muy... Un descuido de todos, nos ponen todo. Pepe, nos vamos los dos juntos. Nos vamos. Gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos.